Damos inicio a la exposición sobre los procesos sedimentarios en el río Atrato de Colombia. La presentación estará dirigida por Víctor Santa Cruz, Mario Alejandro Ciro, Óscar Andrés Ríos y Daniela Granda, y mi persona, María Fernanda Restrepo. Diapositiva. El contenido que se tratará serán los siguientes temas en el orden establecido. El estudio que se realizó trató de analizar los procesos de los sedimentos en el río Atrato en Colombia, ubicado en el Caribe colombiano. Se tomaron alrededor de 60 muestras que iban desde lo fluvial, desde sedimentos marinos y lacustres. Se examinaron varios aspectos de estos sedimentos, tanto el tamaño del grano como la abundancia de los minerales y la composición química. Gracias a este estudio se logró una comprensión de los procesos de los sedimentos en el delta del río Atrato. Diapositiva. El área de estudio del río Atrato es muy extensa. Como podemos observar en las imágenes, el río Atrato tiene una longitud de 700 kilómetros y un área total de 38.000 kilómetros cuadrados. Este estudio del DRA se encuentra ubicado en el noroeste de Colombia. Como podemos observar en las imágenes, en la parte de la imagen derecha, las cuencas hidrográficas que componen el río Atrato van desde 60 ríos y 300 arroyos, lo que permite la creación de los sedimentos alrededor de este. En las imágenes podemos observar la gran extensión que tiene este delta y la composición geológica que se maneja en ella. Bueno, si hablamos en cuanto a los materiales y los métodos, por favor me regala Mario la diapositiva anterior. Podemos observar en la imagen de la derecha la localización del delta del río para el muestreo de los sedimentos. Está compuesta o fue dividida por 6 sectores. El más grande de ellos está en el costado occidental, que es un sector de zonas muy representativas como la Ciénaga de Marriaga. En el nororiental está comprendido por el área del Canal de las Payas y parte de la Bahía de la Candelaria. El este por los canales de Matungo y Coco Central, está por el canal de los Coquitos, la Bahía de Margarita, y en el suroeste por el canal de la Bahía Burrera, así como la mitad de Leoncino. Y por último está el sector sur, que es la Ciénaga de Maquillón y la Bahía Mar y Río. Muestras que se recolectaron entre noviembre y diciembre del 2017. Siguiente diapositiva. Esta exploración se recolectó un conjunto de 95 muestras de sedimentos superficiales con la ayuda de una draga Ekman, como la que ven a la izquierda. La función específica de esta draga es la toma de muestras cuantitativas y cualitativas de la fauna bentónica y macroscópica para determinar productividad de los fondos blandos, tanto como arcilla, limos, fangos. La funcionalidad es que la draga tiene 2 cucharas unidas a 2 muelles de torsión y una caja de una área definida que permite obtener una muestra muy sin que sea prácticamente alterada, y cuando la draga toca el fondo se acciona con un disparador, recoge la muestra y en el momento de ser recuperada la draga se mantiene cerrada y gracias a sus 2 tapas superiores evita que el agua lave la muestra. Luego, estas muestras se distribuyen en una manera de empacadas al vacío en unas bolsas herméticas y en unas neveras de poliestireno, como la que ven a la derecha, pero pues comúnmente la conocen como neveras de icopor. Estas muestras se distribuyeron
de una manera, de tal forma que 35 muestras se hicieron en el área marina, correspondientes en los sedimentos de las bahías de Burrera, Marirrío y Candelaria. 7 de esos muestreos se hicieron en pantanos como el Matutungo, Marriaga y Maquillón, y 53 se hicieron en cauces principales del río Atrato, Coco y Coquitos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego de que se trasladaron refrigeradamente las muestras, en los laboratorios, estando ya refrigeradas, de estas 95 muestras se tomaron solamente 60 para poder determinar el tamaño del grano, la mineralogía y la geoquímica de cada una de las muestras. Estas tuvieron que secarse mediante un proceso de liofilización. Esta imagen de la izquierda muestra la máquina. ¿Y qué es el proceso de fiolización? Es un proceso en el que una muestra completamente congelada se coloca al vacío para eliminar el agua u otros disolventes de la muestra, lo que permite que el hielo cambie directamente de sólido a vapor, es decir, se sublime, no pasa por la fase líquida. Y con una entrada mínima de calor que es requerida, es ideal para poder conservar a largo plazo la integridad y la estructura biológica y química de la muestra. Así fue como se determinaron, por ejemplo, el tipo de grano, qué tamaño tenía y todo el proceso. Como pueden observar en la imagen de la derecha, tiene 3 procesos importantísimos que deben seguirse muy al pie de la letra, como es la precongelación, pues es la etapa más importante del proceso, ya que en ella el material de la muestra debe enfriarse al menos a la temperatura del punto de fusión, y esto asegura que la muestra se congela por completo, para poder someterse a la sublimación. Encontramos que luego viene el secado primario, que comienza cuando enciende el liofilizador y su bomba al vacío, con el entorno de baja presión. Comienza un enfriamiento por evaporación y esta etapa puede durar varios días. Ya por último tenemos el secado secundario, que es donde se liberan las moléculas de agua que están unidas a la muestra. En esta etapa se agrega algo de calor adicional para eliminar el exceso de humedad, dejando un contenido de humedad alrededor del 2% únicamente. Ahora, si nos retomamos a las muestras que se sometieron a este procedimiento, podemos resaltar que fueron analizadas en los laboratorios de la Universidad de Freiburg y Colonia en Alemania. Hubo un aporte colombiano gracias a los laboratorios de espectrometría de la Universidad de Antioquia y el laboratorio de rayos X de la institución universitaria Pascual Bravo en Medellín. Estas muestras fueron sometidas a diferentes procesos como calcinación, donde se determinó la pérdida por ignición. Se trataron con ácido clorhídrico al 10% por 2 horas para eliminar el contenido de carbono. También se centrifugaron, se usó peróxido de hidrógeno para eliminar el contenido de materia orgánica. También usaron fosfato de sodio para dispersar las partículas y con esto se logró determinar tanto propiedades generales de la muestra como su geoquímica en general. El análisis granulométrico lo realizaron a través del proceso de tamizaje basados en los métodos de Polywork, donde dependiendo de los valores, bien de PHI o PHI, bien sea por 5, 16, 84, 95, que son los valores, se logró determinar el tamaño de la muestra. Y estos análisis ayudaron a encontrar los posibles fuentes naturales predominantes, pero también los entornos dominantes de los sedimentos que se encontraban alrededor del delta del río Atrato. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a evaluar la etapa 4, los resultados de las muestras analizadas. Encontramos pues que en el delta del río Atrato hay unos patrones especiales pues, y distintivos que caracterizan cada sector, pues los cuales reflejan diferentes dinámicas de acuerdo a la ubicación geográfica. Dentro de los parámetros estadísticos del tamaño del grano, pues tuvo en cuenta la media, la clasificación
la asimetría. Los parámetros de fases, minerales y abundancias, pues, se dieron en porcentajes, encontrando, pues, diversos elementos como el cuarzo, minerales como el cuarzo, el despato, el plagio, la mica, la arcilla, el piroxeno, entre otros. Estas imágenes, pues, no son de la muestra, simplemente son para representar cada elemento. También se analizaron, pues, las características geoquímicas expresadas en las diferentes relaciones entre los elementos analizados y abundancia de óxidos principales y elementos traza que indican procedencia, grado de meteorización y enriquecimiento metálico. Bueno, dentro de las muestras encontramos en primera medida, pues, el tamaño de las partículas. Encontramos arena, limo y arcilla con una mayor presencia de limo, siendo, pues, la arena la partícula más gruesa y la arcilla la partícula menos gruesa. Y, pues, la mayor presencia, con el 58%, la encontramos en el limo. Bueno, el tamaño de las partículas, de acuerdo a la clasificación que decía nuestro compañero Oscar, fue, digamos, distribuida cada muestra en sectores oeste, noreste, este, central, sureste y sur. El tamaño medio, pues, mostró una amplia variación, oscilaba entre limo muy fino y arena muy fina. Los valores más bajos que se encontraron en la muestra, pues, están ubicados en el sector sur y en el sector oeste. Continuamos. El tamaño de la partícula, pues, en contexto deposicional, encontramos, pues, que las muestras evidencian un transporte por diferentes mecanismos como la rodadura, la atracción, la saltación y la suspensión. Pues acá la gráfica nos muestra en qué consiste cada una de las del diferente transporte de cada partícula, como es el rodamiento, la suspensión, las partículas que van con la corriente, la atracción, las que se arrastran, y, pues, las partículas que saltan, que corresponde a la saltación. Dentro de el punto de mineralogía, encontramos que predomina en el sector oeste el cuarzo y en el sur predomina el cuarzo como el mayor elemento, pues, en esta zona. También encontramos el feldespato y el feldespato plagioclasa. Lo encontramos también en el sector central y en el sector sureste. Y, pues, los piroxenos también los encontramos en casi todos los sectores. En cuanto a la geoquímica, pues, tenemos varios compuestos químicos que se encontraron de acuerdo al análisis de varianza, que es el ANOVA. Indicó, pues, que el mayor compuesto es el dióxido de silicio con el 45%, y, pues, seguido del óxido de aluminio con el 19%, siendo el manganeso con el 0.13 el menor compuesto encontrado en las muestras. La variabilidad, bueno, dentro de la geoquímica, encontramos también una variabilidad de los óxidos. Demuestra que ninguno de los sectores geográficos presenta una distribución normal. Los sectores central y noreste muestran la mayor
variabilidad en las características geoquímicas de las muestras analizadas, mientras que la variabilidad es menor en los sectores oeste, este y sur. Bueno, en los sectores central y oeste presentan valores altos, los que tenemos acá señalados. En casi todos los sectores analizados, el valor mediano está muy cercano del promedio. Otro análisis que se encontró fue que hay unos sectores que están por encima de la línea media establecida con presencia alta en metales pesados, lo que quiere decir que en el delta del río Atrato hay una contaminación de metales pesados por acciones del hombre. Se puede deber a la minería ilegal presentada en esta región del país. De acuerdo a la línea media, pues en el sector noreste encontramos una mayor cantidad de cromo, y en el sector sureste encontramos una mayor variedad de níquel. Acá pues también tenemos otros datos importantes. Los elementos traza no muestran diferencias significativas entre ambientes o sectores geográficos, excepto para el cloro y el Cr, que es el estroncio, que son más altos en el entorno marino en comparación con los valores del anterior. Las concentraciones promedio de metales, pues metales pesados en partes por millón, como el cromo, el níquel y el cobalto, en los sedimentos son más altas que los valores regionales para los mismos metales pesados reportados en estudios. Esta gráfica básicamente nos muestra el método estadístico que se usó, que es el análisis de componentes principales, que es PCA, método estadístico cuya utilidad radica en la reducción de la dimensionalidad de la base de datos. Acá tenemos varios sectores, un sector marino donde encontramos una serie de elementos. Esto se debe pues a las sales. Acá tenemos también un sector fluvial que corresponde más a los lagos. Encontramos también diferentes elementos, y tenemos el sector ya fluvial, que es netamente el sector del río. Por último, pues tenemos la gráfica, que lo que busca es realizar el método analítico utilizado para cuantificar el grado de meteorización de los depósitos de vertiente y la roca fuente, denominado índice químico de alteración. Pues tenemos una presencia baja, media y alta de acuerdo a cada sector, donde cada icono, por decirlo de una manera, representa la presencia baja o alta en cada sector, lo que quiere decir que hay una mayor presencia en la parte media del este. Listo, esa sería todo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, referente al estudio de sedimentación del delta, pues se genera una discusión dentro de la cual pues se llega como a la conclusión de que los sedimentos superficiales del delta pues presentan una heterogeneidad en el tamaño de grano, la mineralogía y su composición química, que en cada uno de los sectores geográficos pues, en los que se hizo el estudio. La variación de estos parámetros pues, se debe a diferentes factores
como el proceso de transporte, los entornos en donde se empiezan a depositar los sedimentos y las consecuencias de la que generan las dinámicas pues, sedimentarias por el entorno fluvial en el que se encuentra pues, el delta. Dentro del delta se encuentra un régimen de transporte, dentro del cual vemos que la incidencia mayor son los flujos de baja media energía. Esto pues particularmente en los sectores oeste, sureste y sur. En estos sectores se refleja una clasificación pobre a muy pobre, como una característica pues predominante en este sector del delta. Se presenta un importante retrabajo de sedimentos que es como el removimiento de los sedimentos que ya se han asentado una vez por efectos de las corrientes marinas, pues vuelven y se sedimentan o se remueven más bien y al volverse a sedimentar pierden pues la buena clasificación o la clasificación óptima que tenían en su primera deposición y se están mezclando constantemente estas capas, por eso la heterogeneidad que se presenta en todo, en general, pues en el tamaño de grano. Como lo digo, esto pues es influenciado por la confluencia de corrientes marinas, las corrientes propias del río y por efectos del clima de la región. Compañero, podemos proseguir. Los impulsores de las distribuciones minerales en el delta del río Atlato, que es la composición mineralógica, pues es una herramienta útil para interpretar los procesos sedimentarios, como son la erosión, el transporte, la deposición. En la geología regional y local del estudio se encuentran diferentes cuencas minerales, puesto que como el río tiene una gran longitud y tiene una cuenca pues que está enriquecida por muchos ríos y arroyos, entonces pues van a caer muchos diferentes materiales arrastrados por todas estas corrientes hasta abajo, hasta el delta del río Nilo, del río Atrato, perdón. Y entonces tiene dos posibles fuentes en las montañas de la cordillera occidental. Se encuentran pues unas fuentes de rocas ígneas intrusivas, producto pues de los procesos geológicos que aquí se han dado por subducción, y esto ha generado pues el enriquecimiento pues del sector con diferentes cargas minerales. Compañero, siguiente diapositiva, por favor. El análisis del entorno tectónico y la procedencia está relacionado pues con el tema anterior. La geoquímica de los sedimentos del río Atrato indica que hay control por diferentes procesos sedimentológicos. El análisis de los componentes principales permiten pues, la interpretación de los entornos asociados a los elementos mayores y a los elementos traza, que era lo que estaba explicando ahora el compañero Mario. Las puntuaciones positivas del PC1 coinciden con el entorno del estuario marino, que son las zonas que están cerca pues, a las bahías, allí en el Golfo del Urabá, que están las bahías Candelaria, Coco Grande, Marineo. Las puntuaciones positivas en el PC2 indican una fuente de elementos detríticos y metales pesados que indican pues que tienen una procedencia en el entorno fluvial del río, y también se explica pues el tema que comentaba Mario de la contaminación del río con desechos producto de procesos humanos como la minería ilegal, que pues han generado ahí una deposición y un enriquecimiento de metales pesados en esa zona del río. Por último, pues están las perspectivas
sobre la dinámica sedimentaria moderna en el delta del río Atrato. La meteorización moderada a alta que se presenta en todo el trayecto del delta del río Atrato, pues coincide con el empobrecimiento de ciertos elementos químicos. Esto quiere decir que a lo largo del delta, en unos inicios, se depositan mayores cantidades de determinados elementos y de determinados minerales que por procesos de meteorización en el transcurso pues, del delta se van perdiendo, por eso la palabra empobrecimiento, y se van depositando pues en menores cantidades de lo que lo hacen anteriormente en el tramo. Y en contraparte, pues se está observando el enriquecimiento de metales pesados a causa pues de lo que ya comentábamos de la influencia pues de las actividades humanas y la perspectiva pues en general está vista pues la influencia de diferentes tipos de energías en las corrientes, las fluviales, las marítimas, el clima, las diferencias en cuanto a la geoquímica y a la mineralogía de los sedimentos, pues debido a que se recogen muchos elementos de diferentes fuentes y en un área muy grande, por eso se presenta también pues esta heterogeneidad en los tres aspectos del estudio realizado sobre los sedimentos. Listo, compañeros. Bueno, y como fruto de este estudio, tenemos que el delta del río Atrato, que se encuentra ubicado en Colombia, es un área de gran importancia desde el punto de vista de los procesos sedimentarios. Al analizar esos procesos, pues podemos extraer ciertas conclusiones. Una de ellas es que los resultados revelan características fisioquímicas que indican un entorno de deposición activo, con transporte predominante por saltación inducido por flujos fluviales de energía moderada a baja. También la distribución espacial del tamaño del grano muestra una disipación de energía del río Atrato hacia el ápice del delta y las principales bifurcaciones en las ramas de león y coco, lo que resulta en una rápida reducción del tamaño del grano cuando se va acercando hacia pues, el Golfo del Urabá. Siguiente diapositiva. También se observan diferencias más pronunciadas en el tamaño del grano, la mineralogía y la geoquímica en los sectores oestes, central y suroeste del delta, donde dominan los depósitos del limo medio y grueso fluvial. El análisis de discriminación tectónica sugiere que la mayoría de los sedimentos en el delta del Atrato provienen del arco insular oceánico relacionado con la geología del borde oeste del delta y su conexión con la zona de subducción sudamericana. La siguiente, por favor. El índice químico de alteración, CIA, indica que los sedimentos superficiales provienen de fuentes ígneas y sedimentarias moderadamente a altamente meteorizadas, y que la clasificación química identifica que los componentes dominantes son la Greyway y el Fairchild, y la principal fuente de estos sedimentos se relaciona con el complejo de Santa Cecilia, que abarca una tendencia intermedia a granito félsico, basalto, granito. Siguiente. Tenemos una sedimentación fluvial. El río Atrato es uno de los principales sistemas fluviales en Colombia y aporta una gran cantidad de sedimentos al delta. Estos sedimentos son transportados por el río. Estos incluyen limos, arcillas, arena, los cuales se depositan en el delta debido a la disminución de la velocidad del agua y la influencia de las mareas. También tenemos una influencia humana
en el área del delta del río Atrato, que tiene un impacto significativo en los procesos sedimentarios que son causados por la deforestación, la minería ilegal y la construcción de infraestructura, y estas pueden aumentar la erosión en las cuencas hidrográficas y alterar el transporte de sedimentos al delta. Estos cambios pueden tener consecuencias negativas, tanto para el ecosistema costero y la seguridad de las comunidades locales. En conclusión, los procesos sedimentarios recientes en el delta del río Atrato están influenciados por factores naturales y antropogénicos, y comprender esos procesos es crucial para que podamos tener una buena conservación en estos ecosistemas. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos. Profe, esta fue nuestra presentación. Compañeros, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Buen día. Ok, muchas gracias. Buen día. Chao. ¿Qué tal?